Hola, buenas noches. Saludamos a todos nuestros seguidores de Hábleme Claro, a quienes ya nos conocen, una bienvenida y también una bienvenida muy especial a quienes por primera vez nos están dando la oportunidad de mostrarles otra cara del periodismo. En esta oportunidad queremos aprovechar para contarles un poco cuál es el equipo que hace parte de Hábleme Claro. Nuestro director es el periodista Juan Sebastián Sandoval, Julián Torres es periodista y redactor, Diana Alvarado también es redactora y colaboradora para Hábleme Claro. Nuestro caricaturista es Vladimir González, conocido como Blacho, y también contamos con un equipo de producción conformado por Ricardo Guarín y Juancho Sierra. Yo soy Natalia Valencia, soy periodista y redactora también de Hábleme Claro, y quiero contarles que este es un medio de comunicación independiente de noticias nacionales e internacionales que tiene como principal objetivo entregarle a la comunidad esa información veraz, oportuna y soportada. Así que de esta forma le damos la bienvenida a este nuevo espacio. Gracias a todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Nuestro primer invitado en esta plataforma es un personaje que trabajó como escritor, periodista, guionista colombiano que después de desempeñar por varios años estas labores decidió lanzarse a la política. Fue cabeza de lista de la llamada lista de la decencia. Su partido pasó el umbral y es ahora senador de la República. Con 113.920 votos, Gustavo Bolívar alcanzó una curul en el Congreso. Senador, buenas noches, bienvenido y gracias de antemano por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, Natalia, muy buenas noches y a nuestros internautas. Un placer y un privilegio ser la primera persona entrevistada en este medio. Muchas gracias y aquí pues dispuesto a responder tus preguntas. Senador, muchas gracias. Para comenzar de una vez hablando sobre política, queremos que nos cuente cómo fue esa impresión o cuál fue la impresión que tuvo en esa primera plenaria que usted tuvo en el Senado de la República. Bueno, esa pregunta nunca me la habían hecho. Después de que uno sale elegido, eso es como en marzo, hay un periodo como de 4 meses hasta julio, que es la posesión, en el que uno está siempre esperando ese día, cómo ir a ser. Pues fue muy especial porque pude llevar a mis hijos y a mi mamá, y creo que una hermana también estuvo a la posesión. Digamos que como es el primer día de los 4 años, le permiten a uno llevar la familia a la posesión y al juramento. Fue muy, 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 digamos, especial el momento, pero también raro en el sentido de que pues ahí me encontré con todos los políticos a los que yo les voleo por las redes sociales todo el tiempo y ya verlos cara a cara, verlos cerquita, ¿no? Pues uno dice, mira, una cosa es estar detrás de un computador y ser muy valiente diciéndole, fulano es tal, fulano es otra cosa y usted es una rata y el otro tal, pero ya verlos a uno ahí de frente y ellos como también viéndolo a uno diciendo, es el que me jode la vida todo el tiempo, entonces pues, eso fue un día bastante raro, ese día, bastante raro. Senador, luego de que se hundiera el proyecto de ley de anticorrupción que eliminaba la casa por cárcel para las personas que precisamente han cometido esa clase de delitos, usted dijo textualmente, y abro comillas, le digo a este Congreso que merecemos la fama que tenemos de ser un nido de ratas. No puede seguir pasando esto, no vienen más de 60 senadores constantemente a trabajar, los demás se roban la plata del sueldo. Muchos criticaron sus palabras. ¿Usted se retracta de eso o se mantiene en esa posición? Y cuéntenos cómo son las tensiones que se liberan en momentos como estos. Sí, son frases que uno lanza en momentos de impotencia. En ese caso, por ejemplo, estábamos aprobando un proyecto anticorrupción y uno ve que ellos se van o se salen del recinto o se hacen los locos o no votan. Incluso ese día perdimos la votación y entonces uno siente que no está haciendo ahí nada. Uno siente que en el caso mío, que he tenido toda la vida una lucha contra la corrupción y está uno conquistando esos momenticos especiales como el de aprobar una ley anticorrupción, y sin embargo se hunde. Uno dice, no hay voluntad política del Congreso para luchar contra la corrupción. Y entonces saco con esa frase, de la cual no me arrepiento ni me retracto, porque yo pienso que en el Congreso está lo mejor y lo peor de Colombia. Yo creo que ahí hay personas muy buenas, obviamente ya me queda muy fácil, muy difícil nombrarlas porque me puede quedar alguna por fuera, y hay personas también que van a hacer lo suyo, sus negocios, a proteger sus intereses o a proteger los intereses de las personas que les financian a ellos las campañas, y por eso dije esa frase. Realmente no me arrepiento de haberla dicho.
Senador, ¿cuál fue su primera motivación o su principal motivación? Eso que lo empujó para lanzarse como senador de la República. Bueno, mira, yo toda la vida yo hice política en mi juventud con Luis Carlos Galán y con un ministro de Justicia que se llamaba Enrique Parejo González en el Nuevo Liberalismo. Cuando mataron a Luis Carlos Galán, yo me olvidé de la política voluntariamente, me parecía que habían matado como la esperanza y uno como que se entrega y dice, esto no tiene arreglo, esto no lo cambia nadie. Y sin embargo, como cuando aparecieron como en 2009, 2010, por ahí aparecieron las redes sociales con mucha fuerza y apareció un movimiento de indignados en España, ¿no? Que estaban protestando porque en ese momento también los bancos estaban dejando a la gente en las calles, sin casas, y hubo unas protestas masivas, el M11 se llamaba ese movimiento, y con unos compañeros aquí dijimos, oiga, deberíamos crear aquí unos indignados en Colombia también, un movimiento de indignados en Colombia por las redes sociales. Y yo creo que fuimos pioneros en eso. Se creó Manos Limpias Colombia, que era el movimiento de indignados, y desde ahí empezamos a hacer control social. Creamos los premios Carroña, que era premiar a los peores hijos de la patria. Hicimos una corsotón para recogerle dinero a un presidente del Senado que en esa época había dicho que el sueldo no les alcanzaba ni para la gasolina. Imagínense con todo lo que ganan. Y empezamos a hacer incidencia en denuncias y toda esta cosa. Cuando en 2015, eso fue como 4 años, digamos que yo estuve trabajando eso, como en 2015, yo me fui a vivir a Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, digamos, viviendo cómodamente, me di cuenta que me hacía falta algo. Yo decía, yo soy feliz aquí, pero siento mucha nostalgia de haber abandonado esa lucha, siento nostalgia de ver cómo otros siguen allá, como dicen vulgarmente, dándose la pela, los veo ahí luchando en las marchas, miércoles, yo no me siento bien, pasándola bien acá y ellos allá pasándola mal y luchando por ese país que yo siempre soñé. Y entonces tampoco me propuse llegar al Senado, pero dentro de esa inquietud que tenía yo de ver gente aquí luchando, yo le escribí a varios diciéndoles que yo les quería colaborar, por lo menos económicamente. Era como un lavado de conciencia que me quería dar ahí. Por lo menos económicamente para que ellos no dejaran esa lucha. Como yo no podía seguirla, pues, y varios me contestaron que sí, otros que no, y entre ellos estaba Gustavo Petro. Yo no lo conocía en ese momento, pero vi que lo habían destituido de la alcaldía, que le habían embargado el salario. Me pareció indignante eso. Entonces yo dije, no, yo le ofrezco, no sé, en ese momento le ofrecí como 10 millones para para que se moviera y esta cosa. Y él me dijo que no lo necesitaba por ahora. Y en 2017 me llegó un comunicado de un asistente de él diciéndome que si se acordaba que yo le había hecho un ofrecimiento de tal. Yo le dije, sí, claro, con mucho gusto, yo me acuerdo. Me dice, bueno, pues a él dice que ahora sí lo necesita porque se va a lanzar a la presidencia y quiere recoger las firmas, quiere inscribirse por firmas y el movimiento no tiene plata para recoger las firmas. Entonces yo ahí volví a hacer el aporte. Como antes de irme, me mandó a decir con la misma asistente que me quería conocer y fui a su oficina y de ahí salí candidato, porque me dijo, no, usted tiene que aceptarme una candidatura porque hay mucha gente, no, digamos, no tenemos mucha gente tan, digamos, tan desprendida del asunto, como que cada siempre la gente que da plata es buscando algo. Yo le dije que no necesitaba nada a cambio, que nada, y me iba a ir. Y entonces me tentó. Y cosa curiosa, a la noche siguiente me escribió Caterín, hoy es congresista, hoy es representante de la Cámara, Caterín Miranda, y me dijo que me tenía una razón de Antanas Mocus, y nos sentamos a un café por allá en el barrio de La Soledad, y me dijo que era que Antanas Mocus me mandaba a decir que si quería estar en la lista del Senado, porque él quería dejar una buena lista con unos buenos nombres y tal cosa. Entonces yo dije, vea, eso está raro porque me ofreció Petro y al otro día Mocus, pues me está llamando la política. Bueno, finalmente tomé la decisión por la lista de Petro y bueno, ya saben el resto, salí elegido. Te corrijo la cifra, fueron 122.000 votos, 122.500. 122.000. Uh -huh. Senador, ¿por qué Gustavo Petro? ¿Por qué esa simpatía con él y cómo es su relación en este momento con él? Porque yo soy ambientalista y yo precisamente cuando Antara Mocus me ofreció también estar en la lista de él, yo miré los perfiles de los candidatos presidenciales que tenía cada movimiento y a mí Fajardo en ese momento no me llenaba, digamos,
no me movía las fibras, Ujú. sin ser un mal candidato, todos sabemos que es un buen tipo, pero el programa de Gustavo Petro de la transición de energías limpias, su cuento del cambio climático, me parecía un tema esencial para el país en ese momento y yo finalmente escogí esa tesis, apoyarla y me he casado con esa tesis. Realmente me parece que es urgente para Colombia y para el planeta pararle bolas a eso. Y estoy en eso, yo estoy en eso. Senador, usted fue conocido a nivel nacional por sus novelas Sin tetas no hay paraíso, Sin senos si hay paraíso, El Capo, Pandillas, Guerra y Paz, Los Victorinos y Tres Caínes. Y en la mayoría de estas vimos corrupción, violencia, paramilitarismo, prostitución, drogas, y muchos lo han tildado incluso dentro del mismo Senado de que le ha hecho una apología a la violencia. ¿Cuál es su respuesta hacia las personas que piensan esto, que tienen esta apreciación? Pues que creo que no han visto los programas, porque de todo hay en los programas, pero menos apología. Ahí es una denuncia social que siempre he estado dispuesto a hacer. La misma, Sin tetas no hay paraíso es una denuncia de cómo toda una generación de niñas se estaba perdiendo por esa herencia maldita que nos dejó el narcotráfico, que era la de la vida fácil, enriquecernos fácil y rápido. Eso es una denuncia de ver cómo las niñas estaban destrozando sus cuerpos con operaciones estéticas al costo que fuera. En Pandilla Guerra y Paz denuncié las pandillas, digamos, las necesidades que pasaba la gente que terminaban en la construcción de pandillas juveniles y todo eso Ujú. fue una denuncia social muy grande. Y en cada programa he tenido, digamos, en los Tres Caínes denuncié el paramilitarismo, en el Capo, pues todo el tema del narcotráfico, incluso me jugué con una tesis que hoy en día estoy sacando adelante desde el punto de vista legislativo, que era la regulación de las drogas. Recuerdan, el Capo finalmente entiende que la única forma de acabar el narcotráfico es legalizando las drogas. Y siempre he tenido, digamos, una coherencia entre lo que he escrito en los programas y lo que he desarrollado en el Congreso. Yo tengo los Ujú. proyectos de regulación de drogas son míos, digamos, en torno al medio ambiente tengo varios proyectos, en fin, digamos, no tiene nada que ver que uno escriba eso con que quiera uno que la gente haga esas cosas. Creo que la gente es inteligente y sabe que uno no está haciendo política, sino mostrando unos caminos y mostrando unos espejos. Yo, por ejemplo, en ninguna serie, a pesar que no he hecho sino dos de narco y me tildan como de padre del género, porque ha habido, yo le puedo nombrar 40, 50 títulos, yo solamente hice El Capo y Sin tetas, pero en ninguna serie, ni mía ni de mis colegas, tengo que defenderlos también, ha habido una serie de narcos donde el narcotraficante termina sus últimos días en un yate con el sol a cuestas, con 5 niñas bien lindas y tomando whisky. Fin, eso nunca se ha visto. Todos terminan extraditados, asesinados, como en la vida real, Cierto arrastrando sus caso. familias, arrastrando a su familia a unas tragedias terribles. Entonces ahí yo no veo la apología. Ujú. Senador, ¿cómo fue ese papel en ese momento como escritor e investigador? ¿Conocía el terreno en el que se estaba metiendo o de repente se encontró con sorpresas o con amenazas o cosas inesperadas? Por ejemplo, con Tres Caínes, que cuenta precisamente la historia del paramilitarismo al lado de los hermanos Castaño, o por ejemplo con el libro El cacique y la reina, que relata parte de esa historia de la vida de Diomedes Díaz con Doris Adriana Niño. ¿Conocía el terreno o cómo fue ese proceso de investigación? Mira, cuando yo empecé a escribir esos temas, nosotros no conocíamos del paramilitarismo. Digamos que eso fue una denuncia que se hizo a principios de los años 2000. Y cuando yo escribo lo de Diomedes Díaz, yo sí recibo unas amenazas, porque yo digo, ¿por qué si en la vagina de la víctima, que es Doris Ariana Niño, aparecen 3 tipos de semen, ¿por qué no han encontrado los otros 2, sino a Diomedes? Entonces yo decía, y yo puyaba mucho para que investigaran otras personas que había habido en esa fiesta, y me cuentan que uno de ellos era un narcotraficante. Obviamente ahí empecé a recibir amenazas, pero yo no sabía dónde venía. Después nos enteramos cuando Diomedes se da la fuga, que está en la Sierra Nevada protegida por paramilitares. Ahí donde uno dice, miércoles, me salvé, porque esta gente es brava. O sea, estaba. Ya después de que uno empieza a leer todos los testimonios de justicia y paz y las confesiones de los paramilitares,
esta gente mataba al que quería. Y yo creo que ahí me salvé. Después escribí un libro que se llamó Así se roban las elecciones en Colombia. Ahí también recibí unas amenazas porque yo denuncio 10 o 15 congresistas que hicieron fraude electoral y yo no sabía que eran para políticos. En ese momento no se conocía ese escándalo. Después hice Sin tetas no hay paraíso y El Capo, pero ahí sí no tuve problemas porque, digamos, son series ficcionadas. Yo ahí simplemente lo que hago es imaginar unos narcotraficantes que un par de testigos me cuentan, que son precisamente las que hicieron el papel de la Diabla y de Catalina en la vida real. Ellas me empiezan a contar sus andanzas y ahí pues me van dando nombres de narcotraficantes, pero yo no los conozco, no me consta que eso sea cierto, entonces yo lo que hago es ficcionar. Y lo mismo en El Capo es un capo de ficción, ¿no? Digamos, no representa ninguno de estos capos que nosotros conocemos en la vida real. Pero digamos que hay historias reales que hacen parte de esa nueva historia que se está contando. Sí, exacto. Eso es como una colcha de retazo. Unas cosas reales, otras que yo me invento, unos personajes que existen, otros que son de ficción. Y uno iba armando como todo el cuento, digamos. Y eso le da a uno mucho más libertad de irse más allá de la realidad, porque cuando ya son hechos de la vida real, por ejemplo, como Los Tres Caínes, ahí ya no puedo inventar nada. Ahí ya hay unos personajes con nombre propio, hay unos presidentes, hay unos congresistas, ya, digamos que ahí ya uno no puede irse con tesis que no tengan un acervo probatorio, porque pues obviamente ahí vendrían las demandas. Que no estén fundamentadas. Senador, ¿cuál ha sido su obra favorita y por qué? Mi obra favorita es un libro que escribí en 2008 que se llama El Suicidiario. Esa es una ficción muy linda que habla sobre el suicidio y de repente imagino un mundo más allá del que nosotros conocemos, a donde van a ir a dar los muertos y les recreo ese mundo, me lo imagino, ¿cómo podría ser? Esa obra a mí me encanta. Después escribí otra que me gusta mucho que se llama Al amanecer entenderás la vida, que es una historia de amor enmarcada en los años 30 del siglo pasado, cuando a los enfermos de lepra los confinaban en hospitales especiales, en pueblos especiales. Hay una historia bellísima. O sea, yo lo que te quiero decir con esto es que he escrito muchas cosas, muchas novelas, y solo de narco, pero me encasillan siempre con la Esa es voz de narco. Al amanecer entenderás la vida, ¿no? ¿Cómo? Al amanecer entenderás la vida, ¿es esa obra? Y ahorita estoy escribiendo una que se llama Pacto de Ballenas, que es una historia de amor también que sucede en Nuquí, Chocó, esa sí es actual, y utilizo como pretexto una historia de amor para hacer una denuncia sobre un puerto que se quieren construir allá que se llama el puerto de Tribugá. Y el puerto de Tribugá prácticamente que nos condenaría a perder la zona más biodiversa del mundo, que es colombiana, que es la selva chocuana. Porque obviamente al atravesar una autopista para llegar al puerto, pues va a venir con eso una superpoblación, unas migraciones y todo este bosque va a desaparecer. Entonces, es la historia del ambientalista que está luchando contra la construcción de ese puerto con un político que la quiere construir. Eso sí, está calientico, creo que lo termino. Si siguen alargando la cuarentena, creo que lo alcanzo a terminar. Toda la gente se está poniendo al día con sus sueños, con sus labores, con sus proyectos. Que nos quede algo de este encierro, porque yo lo digo a la gente cuando hago videitos, que no salgamos con las manos vacías de este encierro, invéntense algo, hagan alguna cosa. Aprendan inglés, no sé, hay muchas cosas que hacer. Senador, para retomar esa parte de ese nuevo rol que está desempeñando, ¿cómo están las cosas en el Senado actualmente? Hace pocos días usted dijo que si algo llegaba a pasarle, responsabilizaba al expresidente Uribe por esto, después de que dijera que usted era una persona fácil de perfilar. ¿Cómo leyó usted esa apreciación? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Es que es el momento, digamos, si esa frase la lanza por allá en otro lado, otra fecha aislada, pues uno ni la determina, pero es que estábamos hablando de las chuzadas del ejército, estábamos haciendo un debate al ejército por habernos chuzado, yo soy uno de las víctimas, y el ejército nos ha perfilado, o sea, el perfilado es de, le averiguan a uno quién es, de dónde vive la novia, dónde vive la esposa, dónde vive el amante, dónde vive el hijo, dónde vive el nieto, dónde vive todo el mundo, o sea, le averiguan la vida a una persona para poder después, digamos, pisarle la cola en el caso que uno siga muy impetuoso hablando de ellos, del establecimiento. Y él en ese momento que yo le critico
haber dicho ahí en la plenaria que los directores del DAS que él nombró no tenían nada que ver con las chuzadas de su gobierno. Pues a mí me da rabia, le digo que a quién cree que engaña, que si nos cree niños, que vaya y engañe, dije unas palabras ahí salidas de tono, a los pendejos, creo que fue que dije, que votaron por usted, pero a mí no me engañan, si todos, si nosotros tenemos los expedientes y lo hemos leído, y sus dos directores nombrados por él están presos por la chuzada. Y entonces después él sale y dice en su tono muy calmado, porque obviamente las personas cínicas son más tranquilas, ya aprenden cómo manejar más el tono, y dice, no, lo que pasa es que usted es muy fácil de perfilar. Entonces, eso para mí es una amenaza. Y yo el otro día lo dije en un video, porque de todas maneras yo tengo que blindar mi vida y la de mi familia, y la gente debe saber de dónde salen las amenazas. Senador, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró que 2 de 12 tweets suyos contra el expresidente Uribe vulneraban el derecho al buen nombre. Usted tuvo que retractarse de 2 tweets. ¿Qué piensa usted acerca de esa decisión? ¿De cuáles tuvo que retractarse y por qué? No, yo creo que los jueces en su sabiduría saben proteger tanto el derecho a la libre expresión que tenemos unos ciudadanos, como el derecho al buen nombre y la honra que tienen otros. Entonces, digamos que cuando uno es un opinador, pues uno está como que ahí surfeando entre las dos cosas, ¿no? Defendiendo mi derecho y defendiendo, y a veces si uno se pasa la raya, pues ahí está el juez para decirle a uno, mira, aquí se pasó la raya, tiene que rectificar estos 2 tweets. Yo había puesto 12, ellos impugnaron 12 tweets y el tribunal me ordenó rectificar 2 y los rectifico. Yo los rectifiqué. Ujú. Senador, ¿qué piensa de la serie Matarife, que está ahorita por estos días tan sonada en las redes sociales, en grupos de WhatsApp, en Telegram y en otro tipo de redes sociales? A mí me parece que es una serie valiente. Yo creo que hace 10 años nadie se hubiera atrevido a tanto, ¿no? Hace 10 años mataban a cualquiera que levantara un dedo para señalar a alguien de ese calibre, digamos, de Álvaro Uribe. Pero yo creo que estamos ante una generación de periodistas, de productores, de artistas que perdió el miedo. Pero que aquí ya nos han quitado tantas cosas que dijeron, bueno, pues ya que nos quiten también el miedo. Y entonces yo siento, cuando veo las denuncias de Julián Martínez, de Gonzalo Guillén, de Daniel Mendoza, de este chico Beto Coral, yo noto como una generación muy envalentonada, dispuesta a lo que sea para decir lo que sienten. No entro a saber si es verdad o es mentira, eso, digamos, esa parte no me corresponde a mí, solo juzga la historia y los hechos son muy discientes, pero a mí me parece que es una serie valiente y digamos como marketing, parece que es un producto muy bien manejado, tanto en la expectativa como en la forma de dosificar los capítulos cortitos, de lanzarlos cada semana, porque para mí eso es un documental, que la habían podido lanzar de 1 hora un solo día, pero el tipo muy inteligente lo está lanzando de a pocos y obviamente está extendiendo en el tiempo el efecto, ¿no? Entonces me parece que es una cosa muy bien concebida y bien producida. Senador, Senador, ¿cómo siente hasta ahora que ha sido su paso por la política? Y cuéntenos si desde ahora usted evalúa nuevamente lanzarse como senador de la República o vamos a seguir viendo a Gustavo Bolívar como escritor, como guionista. ¿Cuáles son las facetas que vienen? Mira, yo soy muy sincero. Es imposible hacer algo en el Senado si uno no tiene las mayorías. Yo llegué con todo el juicio del mundo, yo casi yo no tengo inasistencia, estuve 2 en el primer semestre con permiso del Senado para hacer una conferencia en México y para ir a recoger un premio a Los Ángeles. De resto nunca he fallado, soy un nerdo completo, he presentado 27 proyectos de ley y no me han ni siquiera discutido uno, porque yo digo, es que hubo una discusión y lo negaron. No, ellos como son la mayoría, nunca los ponen en el orden del día, siempre ponen los de ellos de primero, siempre se discuten solo los proyectos de ellos. Entonces, yo digo, realmente mientras no seamos mayoría, uno vaya a gastar ropa y a calentar puesto y a decir 3 cosas, que para eso sí sirve el Parlamento, ¿no? Para darle visibilidad a uno, para que las cosas que uno dice tengan más resonancia, pero
realmente es muy poco lo que se puede hacer. Yo no consideraría regresar al Congreso, por ejemplo. Me parece que desde ahí no se puede hacer mucho, a menos que el país reaccione y entienda que necesitan 50 o 55 o 60 senadores que no tengan endosada su independencia a los grupos económicos. Porque si usted ve las votaciones, siempre que hay una votación para favorecer a un banco o a los azucareros, a todos los gremios, al otro, pues siempre nos arrasan porque son las personas que financian esas campañas. Entonces es muy difícil que podamos hacer una composición del Congreso grande y decente en poco tiempo. Digamos que 2022 es una buena oportunidad y sería la última. De resto, ellos han dominado eso toda la vida y toda la vida la dominarán porque la gente le da pereza votar si no es porque le han ofrecido un puesto, si no es porque le han ofrecido los 100.000 pesos para el voto. Entonces, ¿Qué ¿quiénes ganan? podría pasar en el Ganan 2022? los que compran el voto. Perdón, Natalia. ¿Qué podría pasar en 2022? Yo quiero apoyar la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Yo tengo una intención de renunciar un año antes para dedicarme a esa campaña. Yo tengo mucha esperanza que de repente se pueda ver el cambio por ese lado, pero estamos abiertos, digamos, a otras posibilidades en el sentido de que hay que hacer una coalición muy amplia, llegar a una primera vuelta o lo que llaman aquí eh, sí, una primera vuelta electoral, una consulta. Y si a esa consulta, digamos, llegan todas esas fuerzas alternativas del Polo, del Verde, de Maíz, de Colombia Humana, bueno, todos los partidos alternativos, si llegan ahí y incluso sectores del liberalismo, que también son progresistas, y si derrotan a Gustavo Petro en esa consulta, también estoy dispuesto a colaborar y decididamente con el candidato que derrote a Gustavo Petro. Porque es que, digamos, un objetivo de país tiene que ser desalojar ya al uribismo del poder. Ya nos dimos cuenta que son nefastos, que trabajan es para los bancos, que trabajan es para los poderosos y en el sentido ya medioambiental, pues son personas que están entregadas al fracking, al glifosato, o sea, no reparan en el medio ambiente y a mí no me mueve eso, digamos. Yo creo que una de las tareas mías, y por eso sacrifico un año de Senado, va a ser tratar de impulsar ese cambio, ya sea en la persona de Gustavo Petro o de otra, pero hay que hacerlo. Entonces, digamos, mi visión. Senador, ahora que nombra aquello de derrotar al uribismo, ¿ha encontrado de pronto de alguna forma o ha logrado más bien simpatizar con algunos miembros del Centro Democrático? ¿Tiene personas cercanas allí o definitivamente no? Sí, yo, por ejemplo, soy de la comisión tercera y en esa comisión tercera hay como 4 personas o 3 del uribismo y creo que hemos mantenido unas relaciones muy cordiales. Yo incluso voto proyectos que son de ellos. Ahí está Ciro Ramírez, está María del Rosario Guerra, está el senador Araujo, no me acuerdo de algún otro más por ahí. Y yo con ellos, digamos, no hemos hecho amistad porque no somos amigos, digamos, no compartimos, pero ahí dentro de la comisión hemos hecho migas. Ellos han apoyado a veces cosas mías y yo las de ellos, pero digamos que ahí no hay, ahí no se ha trasladado la polarización que vemos en las redes y eso no ha llegado ahí. En el Congreso sí, digamos, en la plenaria sí se ve, se ahondan más esas divisiones, pero me saludo casi con todo, la verdad. Bueno, senador, en este momento saludamos a las personas que siguen conectándose con nosotros. Gracias por unirse a este espacio. Estamos hablando en este momento con el senador Gustavo Bolívar, que también fue reconocido por sus novelas, por sus libros. Senador, ahora para que la gente lo conozca un poquito más, cuéntenos quién es Gustavo Bolívar, qué hacen sus grandes. ¿Quién soy? Pues yo soy una persona que proviene de una clase popular, que me hice con mucho esfuerzo, que estudié por mi cuenta, que trabajé desde niño, que pude construir, digamos, una estabilidad económica sin necesidad de robar a nadie, ni de estafar a nadie, ni de acudir a mecanismos ilícitos. Eso me mantiene con mucho orgullo. Soy una persona un poco ermitaña, no me gusta mucho la calle, un poco
enfermizo para escribir. Yo les contara lo que he escrito, la gente no creería, pero solo por citarle un caso, creo que he hecho 4.000 guiones y cada guión tiene 50 páginas. Estamos hablando de 200.000 páginas de guión, pues obviamente con 30, 40 títulos que he hecho de eso. He hecho 11 libros, he hecho 630 y pico poemas en Instagram, he hecho como 100 columnas. O sea, soy enfermo escribiendo. Digamos que tuve la fortuna de descubrir muy pronto, muy chiquito, mi vocación y mi talento, si es que lo tengo, yo lo califican ya ustedes. Pero entonces, como descubrí esa vocación, me he dedicado toda la vida a lo mismo. Y yo le digo a la gente que con esa disciplina que tengo, es imposible haber fracasado. Digamos que ninguna persona que tenga mucha disciplina para dedicarse a una sola cosa, enfocarse, difícilmente fracasa. Entonces, yo siento que soy una persona que ha tenido un relativo éxito para mi edad y, y soy feliz en medio de todo. Yo soy muy entregado a visitar a mis hijos, a mi familia. Comparto el mayor tiempo que puedo con mi pareja. O sea, soy una persona absolutamente tranquila. Ese peleón que ven de pronto en el Congreso, en la vida real es más calmado. ¿Qué más te puedo decir? Y no, pues ¿Cuál es eso su soy. música favorita, por ejemplo? ¿Mi qué? Música favorita. Tengo dos, que son la salsa y el rock. A mí me encanta la salsa desde niño prácticamente. Y el rock me empezó a gustar cuando mi hijo Santiago tenía como 12, 13 añitos, hoy tiene 21, y me pedía que lo llevara a los conciertos de rock que venían a Bogotá. Entonces lo llevé a ver Metallica, Iron Maiden, Aerosmith, bueno, en fin. Y lo llevaba, y escuchando esos grupos, sobre todo Metallica, me quedé encantado. Me empecé a escuchar las canciones, hasta el día de hoy las escucho, y me quedé sembrado ahí. Y mi hijo, sí, tranquilito, se pasó al reggaetón y me dejó tirado ya con la Metallica. Y ahora él es reggaetonero, de hecho está incursionando en la música y quiere cantar y hacer producciones y esto. Y yo sí me quedé con Metallica, yo escucho Metallica muchísimo. Senador, a mí me contaron que su comida favorita es la sopa de pescado. ¿Dónde fue, digamos, de dónde nació ese gusto? ¿Es algo familiar? ¿Quién le prepara esa sopa de pescado? Pues tengo, obviamente como nací en Girardot, a orillas del río Magdalena, pues es una comida típica de mi región y desde niño la vengo comiendo, digamos, el sancocho de pescado, un sancocho de nicuro. Pero ya en Bogotá, como no se consigue fácil eso, descubrí uno, pero aquí se vale hacer una cuñita ahí de un restaurante, descubrí una sopa en wok que se llama sopa de pescadores. Y eso para mí es bendito, eso sabe a Dios, eso una cosa deliciosa. Y siempre donde voy trato de encontrar una sopita de pescado, pero cuando estoy en Bogotá es esa, la sopa de pescadores. El manjar. Bueno, senador, vamos a darle paso en este momento a algunas personas que a través de las redes sociales nos están enviando preguntas. Pregunta Blanca Lida García, ¿qué impacto está teniendo la pandemia en la implementación de los acuerdos? Mira, parecería una pregunta salida de lugar, pero no lo es, porque la denuncia que hemos hecho en los últimos días es que primero un congresista, Edward Rodríguez, propuso al presidente que el dinero de la implementación de los acuerdos fuera utilizado para, digamos, para mitigar la crisis de la pandemia, la crisis económica, lo cual es inoportuno y tampoco es legal porque, digamos, los acuerdos están blindados por la Constitución. Y lo segundo es que ya hay muchas denuncias concretas, además dos concretas, en el sentido de que el presidente Duque está sacando plata de fondos de paz para contratar encuestadoras o empresas de publicidad que le midan su imagen. Entonces yo creo que sí está bien hecha la pregunta y obviamente critico eso totalmente porque todos estos enfrentamientos, esta muerte de líderes sociales que se está dando en los territorios, es precisamente porque el gobierno no ha implementado el acuerdo, digamos en el punto 4, que es el del PENIS, el de superar el problema de la droga, el gobierno no le ha dado a las 100.000 familias que se inscribieron el dinero para sustituir los cultivos. Entonces, como gente que come, que tiene necesidades, pues tiene que seguir
cultivando hojas de coca o marihuana, y ahí es donde han venido los conflictos. Muchos de ellos han derivado en asesinatos de líderes. Los que se oponen a la sustitución, por ejemplo, son asesinados. Y entonces, en la medida en que el gobierno se demore implementando el acuerdo y lo desfinancie, pues ahí es prácticamente que es un culpable, por lo menos por omisión, de todo lo que pase con los líderes sociales. De hecho, hace poco hubo una denuncia y se dijo y se habló específicamente con cifras de aquellos que ya han hecho esa transición del cultivo de la coca hacia otro tipo de cultivos que también los están asesinando. Sí, sí, porque digamos que Colombia dejó de tener esos capos grandes de la droga que cultivaban, procesaban y enviaban la droga a México, ¿no? Entonces, digamos, un kilo de coca en Colombia, aquí en Colombia, ya listo para exportar, puede costar, no sé, $3,000. Estoy poniendo un precio tentativo, pero muy cercano. Puesto en México, ya superado todo el, la sacada de Colombia y la llevada a México, que muchas veces es en submarinos y bueno, muchas cosas muy riesgosas, vale $15,000. Y entonces el capo mexicano lo que hacía era pasarla de México a Nueva York y ahí ya la volvía de 15 a $40,000, que es lo que vale un kilo de cocaína en Nueva York. Entonces el que se estaba quedando con todo el dinero era el mexicano. Pero no obstante vinieron por más y ahora los mexicanos se vinieron a Colombia con todo el poder que tienen, dicen que el cartel de Sinaloa, y están reclutando exguerrilleros, reclutando gente y están armando unas bandas criminales muy grandes para ya hacerse a todo el negocio en redondo, ¿no? La producción, el embalaje, la distribución y la venta ya en las calles. Y entonces se están convirtiendo un kilo que vale 3,000 en 40,000. Entonces las ganancias son fabulosas. Ya estamos hablando de emporios muy grandes. Senador, ¿cuál es su posición frente a la legalización de las drogas? Ya que estamos tocando ese tema. Sí, pues ya la gente la conoce. Yo soy un promotor de la regulación. Ya pasé un proyecto de ley para quitar el impedimento que hay en la Constitución, que es el artículo 49, y para que el Senado entienda que si no empezamos rápido con la regulación de las drogas, pues vamos a seguirnos matando en una guerra perdida, porque es una guerra perdida, lo demostré con cifras. En 1999, antes de empezar el Plan Colombia, había 134,000 hectáreas de coca. En 2015, o bueno, digamos 2021, después de todo el Plan Colombia que invirtió $10,000 millones, más los $131,000 millones que invirtió Colombia, hoy las cifras son peores que cuando empezó. O sea, son peores que en 1999. Hay 209,000 hectáreas de cultivo. El consumo ha crecido. La producción de cocaína ha crecido. Ya estamos en 1,200 toneladas al año. Entonces, si hay más coca, más consumo, más producción, pues que es un fracaso. A pesar de que hemos invertido miles de millones de dólares y miles de vidas. Porque dentro del estudio que hicimos, encontramos que hay 1,000 personas que han muerto por solo la guerra del narcotráfico en Colombia y de ellas 7,000 son militares. ¿Ah? Entonces, si uno ve que murieron 30,000 personas y se gastaron $141,000 millones y las cifras son peores, pues estamos ante una guerra perdida. ¿Cuál es la solución? Eso no es una claudicación, es una cosa lógica, es regular y empezar a regular las drogas blandas como la marihuana recreativa, que ya en los Estados Unidos está produciendo, generando riqueza. O sea, la droga que aquí genera muerte, en el Cauca lo vemos todos los días, la mata que aquí genera muerte, en Estados Unidos genera riqueza. ¿Por qué? Porque ellos ya entendieron que la regulación era mejor, le pusieron un impuesto y ahora los estados de los Estados Unidos están llenando de dólares con ese impuesto a la marihuana. Nosotros aquí seguimos matando. Senador, pregunta otro de nuestros seguidores. Antes de la crisis existían múltiples dificultades como el desempleo, la desigualdad social, la impunidad, la pobreza extrema, la economía informal, crímenes de Estado. ¿Qué vamos a hacer si esta situación acentúa la crisis? ¿No debería replantearse el salario excesivo de empleados gubernamentales? Mm, sí y no. Digamos, en este momentico la economía la pueden sostener los empleados públicos.
En este momento, digamos, de crisis en que se han perdido muchos puestos de trabajo, digamos, los únicos que se han salvado ahí en los pueblos, en las ciudades, en los departamentos y aquí en la nación son los empleados públicos. Pero sí hay épocas en las que la burocracia es demasiado grande y a veces innecesaria. Entonces, estamos en una crisis que no vamos a superar en muchos meses, quizás años. Ya vimos el desempleo ayer de 19.8%. Eso fue el de abril, el de mayo va a ser peor. Y después del desempleo viene algo peor que es la inseguridad, porque la gente ya empieza a desesperarse, no tiene con qué vivir, con qué pagar arriendo, con qué darle leche al niño que está llorando, y viene la delincuencia. Entonces yo creo que nos vienen momentos muy difíciles, de verdad, muy difíciles. Hay que estar unidos como país, ahí sí. Y digamos, ofrecer una solución ahorita pues sería muy fácil. Nosotros estamos proponiendo una cobertura vital para todos los hogares de Colombia, distinto al que propone el gobierno, que es entregarle a jóvenes en acción, a los ancianos y a las mujeres madres de familia un dinero mensual. Nosotros creemos que todas las familias pobres de Colombia, todas, no solamente esos tres sectores, merecen tener un mínimo vital. Y estamos en el Congreso peleando ese proyecto, que es lo que salvaría la economía, porque si todas las casas tienen 600.000 pesos, que es lo que estamos proponiendo, pues la gente va a ir a consumir. Si la gente consume, pues se salvan las empresas, se salva el comercio, pero si ya está cerrado el comercio y la gente no tiene un peso en el bolsillo, pues imagínense la masacre. No hay ni empleo, ni dinero para consumir, ni empresas que paguen impuestos, no hay recaudo, se va a quebrar el país. Entonces necesitamos darle poder adquisitivo a la gente, ponerle un cheque como están haciendo en Estados Unidos. Estados Unidos, todo el mundo le llega un cheque de $2.000 a la casa, a todas las casas de Estados Unidos, porque el gobierno garantiza que la persona tenga para salir a comprar y mientras salga a comprar, pues no se quiebran los empresarios. Pero aquí ya están quebrados los empresarios y más encima la gente no tiene para salir a consumir. Eso es muy grave. Senador, pregunta acá. Aleida pregunta, yo quisiera saber el que estuvo tan cercano al diagnóstico del cáncer de Petro, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no volvió a salir nada a la luz pública sobre eso? Lo último que se supo es que Petro viajaría para otro concepto médico. Sí, yo sé lo mismo, que después de esa intervención que le hicieron, donde le rasparon, digamos, la parte afectada, él tiene que presentarse en 3 meses, ya casi que pasó uno, o sea, en 2 meses. No sé si se irá a hacer esa nueva intervención en Cuba o aquí en Colombia. Yo creería, por cómo están las circunstancias y los vuelos cerrados, que se la haría en Colombia. Y ahí sabremos cómo evoluciona, digamos, su enfermedad. Agradecemos a todos los que siguen conectándose con Hábleme Claro y que nos siguen enviando preguntas. Pregunta también Nelson García, ¿cuál sería la salida para cambiar un Estado con una falsa democracia e hipercorrupto, en especial cuando las elecciones se ganan en el Consejo Nacional Electoral? No, esa pregunta sí es muy compleja porque es en lo que estamos. ¿Cómo cambiar esto? Y él da con un punto en el clavo. Esa persona que pregunta da en el clavo con un punto y es, ni siquiera importa si hacemos la mejor campaña, si tenemos el mejor candidato, si tenemos las mejores propuestas. Si perdemos las elecciones en las urnas, perdón, en los computadores. Es decir, la ganamos en las urnas, pero la perdemos en los computadores, que es lo que creemos que pasó en las elecciones pasadas. Nosotros estamos convencidos de un fraude que ya han denunciado tanto la señora Aida Merlano como los audios del Ñeñe Hernández. Ahí ya estamos entendiendo cómo es toda esa mafia que manejan la compra de votos. Pero en la registraduría hay otra, que esa sí no la podemos escudriñar porque a pesar de que el Consejo de Estado ordenó a la registraduría que muestre a los partidos políticos el software, o sea, los códigos fuente, para que puedan auditar el software, eso no se ha hecho ni lo van a hacer. Mientras no tengamos una auditoría de los partidos al software de la registraduría, es muy complicado que nos metan fraude. Es muy fácil que nos metan fraude y es muy complicado auditarlo. Entonces, por eso esa pregunta es muy oportuna. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por el cambio, pero lo podemos perder en las urnas. Solución, te lo digo a todos siempre, testigos electorales.
que nosotros podamos construir un resultado paralelo a las 4 de la tarde cuando se cierren las urnas, con el resultado que nos envíen los testigos, alguna aplicación, ya saber cuántos votos tenemos y no, si no tenemos ese resultado total de todo el país, no podremos ni siquiera sospechar que hubo fraude. Sino que nos dan el resultado, por ejemplo, en 2018 nos dieron, sacaron 8.034.000 votos y uno, pues bueno, sí, que uno como les dice, no, me robaron, los testigos me dicen que son 11 millones, no tenemos todos los testigos, teníamos solo 15.000 y eran 104.000 mesas, o sea, teníamos el 15% de los testigos. Hay que tener 100% si queremos tener un resultado, digamos, que respalde en caso de un fraude ese resultado. Para ustedes, ¿se robaron o no se robaron las últimas elecciones en el país? Yo creo que sí. Yo creería que sí. Hay evidencias ya. Hubo muchas actas que ustedes vieron adulteradas en las redes sociales. Y esta confesión de Aida Merlano mostrando cómo debían comprar los votos para Iván Duque y los audios de la ñeñe política nos muestran que se movieron todas estas mafias por debajo de la mesa para comprar los votos que necesitaban. Y eso es una especie de fraude. Senador, ¿cómo leyó usted que para los últimos días el fiscal indicara que teniendo en cuenta el audio que ya ha sido difundido a través de las redes sociales sobre Gustavo Petro y una supuesta financiación por parte de la ñeñe política, el fiscal dijera que podría o que estaba en marcha una posible investigación a Gustavo Petro? Lo más ridículo que yo he escuchado en toda mi vida. Porque ¿cómo así? Que lo que el ñeñe está diciendo es que Gustavo Petro ganó en La Guajira se refiere ahí despectivamente a los mineros, por esos HP mineros. ¿Cómo eso va a dar pie para una investigación? Y está diciendo lo contrario, o sea, los mineros, que son los del Cerrejón y a veces los de la Sal, votaron por él. Yo no veo ahí una irregularidad. Pero lo que querían, y eso les salió mal la jugada, era generar un manto de duda, ¿no? Sin publicar el audio, es decir, encontramos una mención de Gustavo Petro en los audios, entonces quedaba el manto de duda para en un mes decir, no, haciendo un escrutinio de todo el material probatorio, etcétera, llegamos a la conclusión que ninguna de las campañas estaba, digamos, inmersa en el delito de la compra de votos, etcétera, como para absolverlo a los dos al tiempo. Pero como apareció el audio, y ahí se ve claro que Gustavo Petro ni siquiera tiene ninguna incidencia ahí en la compra de votos ni nada. Pues le salió mal la jugada. Y el tipo ha venido reculando, digamos, al otro día en un programa de Vicky Dávila se le notó ya nervioso y diciendo, no, que ahí no hay nada y tal, porque obviamente ahí no hay nada. Entonces, bueno, eso es parte del juego maquiavélico que ellos tienen siempre. Senador, le envían otra pregunta acá que dice, ¿cuál debe ser el verdadero rol de un líder como usted en este tiempo de pandemia para generar confianza en los votantes y seguir creyendo en un proyecto de partido, en su proyecto de partido? El rol único que puede generar credibilidad en un líder o en un político es la honestidad y su coherencia. Porque también hemos visto que hay personas honestas, pero no son coherentes. ¿Coherente en qué sentido? También le apuestan a construir un capital político a costa de lo que sea. Por ejemplo, hubo mucha gente de Colombia Humana que no fue coherente en la votación a la alcaldía por irse a recoger a 2, 3 puestos. Entonces eso les quita un poder de crítica y los callan con 2, 3 puestos, entonces ya pierden la coherencia, digamos, de su lucha. No, yo pienso que el líder tiene que dar ejemplo. Digamos que es muy fácil liderar con palabras y con discursos. Hay gente que hace discursos muy lindos. Yo me acuerdo que en mi época Alberto Santofimio era el coco de los discursos. O sea, no había ningún orador mejor que Alberto Santofimio Botero. Todo el mundo quedaba paralizado cuando el tipo hablaba y era un matón. Ahí estaba preso por haber incidido en la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces, más que discursos bonitos, más que hable claro, más que hable de frente, yo creo que el ejemplo es lo que realmente genera ese respeto en el líder. El ejemplo de su vida.
qué ha hecho con su vida, cómo la ha manejado, cómo es. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que yo creo que el ejemplo vende más que las palabras. Senador, vamos a dar la oportunidad a dos personas más que quieren preguntar. Juan José González pregunta, en el contexto sociopolítico colombiano actual, ¿cuál es la mejor ideología política y cuál es su ideología política favorita? Pues yo creo que no hay una mejor ideología, simplemente el espíritu de cada persona hace unos llamados y se conecta con ciertas cosas, ¿no? Entonces, digamos, yo me conecto con el medio ambiente, yo me conecto con la lucha anticorrupción, yo me conecto con la lucha por los débiles, por la lucha de los inmigrantes, de las minorías, y eso de pronto me encasilla en una ideología que dicen izquierda o derecha. La mía izquierda, pero de pronto otras personas se conectan con el orden, con la fuerza, digamos, diciendo a ese ladrón hay que matarlo o a ese ladrón hay que todo el peso de la ley. Eso es digamos, hay gente que se conecta mucho con eso, no estoy criticándolo. Hay gente que se conecta con el capitalismo y dice, es que ustedes quieren todo regalado, yo sí estoy trabajando, yo sí emprendo, yo sí genero riqueza, y todo eso, digamos, los convierte de derecha. Y entonces aquí es donde uno se da cuenta que no hay unos malos y unos buenos, sino somos distintos. Y en la medida en que yo acepte las ideas de él y él acepte las mías, pues podemos convivir en paz. Pero aquí en Colombia nunca hemos podido convivir en paz por eso mismo, porque se niega al otro, no se acepta la idea del otro, no se acepta que el otro piense distinto. Por ejemplo, a mí me dicen, solo por haber apoyado el proceso de paz y por ser un amante de la paz y, digamos, apostarle a la implementación del acuerdo, a mí me dicen guerrillero y terrorista y comunista. Bueno, es un poco de apodos y calificativos, solo por eso. Eso está mal, porque simplemente no soy ninguna de las tres cosas. Simplemente soy un tipo que cree en la paz. Él no cree, bueno, yo respeto que él no crea. Y entonces quiere tumbar la JEP y quiere entrampar a los que están en los espacios territoriales y quiere hacer todo lo posible para que se dañe el acuerdo, pero eso es él. Y yo trato de contrarrestarlo porque como a mí me gusta lo contrario, entonces no estoy de acuerdo, pero yo no lo voy a ir a matar ni a insultar por eso. Simplemente es respetar lo que él piensa y él respeta lo que yo pienso. Sería muy fácil, la verdad, sería muy fácil. Esa fórmula es tan pequeñita y es tan difícil de aplicar. Lo decía Voltaire, que estoy dispuesto hasta morir por defender tus ideas, así no sean las mías. Eso fue hace 3 siglos, o sea que no es fácil hoy en día. Senador, una pregunta más. Pregunta Lida. Pregunta Lida, ¿qué lectura le das en estos tiempos al asesinato de George Floyd, el afroamericano que fue Sí, asesinado? sí. No. No, primero la imagen es muy dura. Es, es el racismo, es el odio hacia el otro, hacia al ser inferior en su mente, digamos, porque no hay seres inferiores. Y la imagen del hombre con la rodilla en la garganta de la víctima y la víctima pidiendo que lo deje respirar, que se está muriendo, que no puedo respirar, es una imagen muy dura. Pero es ni siquiera, mire que de pronto aquí me pueden caer encima, pero yo ni siquiera culpo a ese policía. Es la doctrina que dan en las fuerzas militares de todo el mundo. Aquí, por ejemplo, un soldado cree que una persona de izquierda hay que matarlo o es comunista porque es comunista y confunden de izquierda con comunismo. Incluso si fueran comunistas, ¿por qué hay que matar a alguien porque piensa distinto? Pero entonces son doctrinas que se imparten en las escuelas militares y ese odio, ese racismo nace de ahí. Y este señor seguramente no quería matarlo, seguramente quería hacerlo sufrir, pero se le murió. Y miren lo que paró esto. Que yo dije, ya lo interpretaron mal en Twitter, dije que yo no comparto esa reacción de la gente, pero que los pueblos tienen un límite. Aquí no, digamos en Colombia mataron a Dylan Cruz, hace poquito también un policía estaba ahorcando a un anciano, un vendedor ambulante, y aquí no pasa nada, digamos, porque digamos los medios y la ultraderecha ha sido muy inteligente en
estigmatizar al que tira piedra, o al que pinta un muro, o al que se expresa con rabia ante cosas injustas. Pero la reacción en Estados Unidos fue impresionante, está siendo impresionante todavía. Yo no me la esperaba porque, digamos, Estados Unidos es un país que tiene una tradición de más orden, de menos violencia que Colombia. Y sin embargo, mire, llegaron al límite las personas de raza negra a las que siempre han maltratado realmente desde los años 60, 50. Ya podrán investigar ustedes en las biografías de Martin Luther King o de Malcolm X, pero, pero hasta hoy, llegamos a ellos, se les llenó la paciencia. Dijeron, no más y no más. ¿Y para qué sirven estas protestas? Para que no vuelva a pasar. Es lo que la gente dice. ¿Para qué sirven esa marcha? Pues para que no lo vuelvan a hacer. Cuando salieron a protestar, salimos, yo salí, yo puedo decirlo aquí, yo salí en la marcha de 2008, no me acuerdo de 2008, contra las FARC, porque aparecieron esas imágenes de los secuestrados con cadenas, con alambres de púa, y la gente salió a protestar, y eso pues los hizo caer en cuenta a ellos que eso era un error. Entonces las marchas sirven para eso. Estas de Estados Unidos, lástima que se pasaron a la violencia, pero digamos estas protestas multitudinarias sirven para que en la próxima ocasión un policía, antes de ahogar a otro señor, se recuerde las consecuencias, diga, uy, esto tiene un límite. Entonces, digamos que en ese sentido, pues las protestas están bien sin violencia. ¿Cree que específicamente en las protestas que ha habido, especialmente en los últimos 2 años en el país, han llegado a ese límite en el que están en este momento distintos estados en Estados Unidos? Yo creo que no van a pasar a mayores, pero sí se van a ir sumando más ciudades, más ciudades, más ciudades, porque realmente es indignante. Y la dignidad humana hay que defenderla, y hay que defenderla, sí, con protestas, como te digo, pacíficas, pero si la gente, digamos, el caso que mataron a este señor y no pasó nada, no hubo ni una sola protesta. Los policías que vienen después de él van a seguir haciendo lo mismo, porque saben que no hay una reacción de la gente, no hay una reacción ciudadana. Entonces, como sí la hubo, y mire, casi incendian toda una ciudad, seguramente el próximo policía que quiera cometer un abuso policial lo va a pensar más. En cambio aquí no, aquí los policías abusan y abusan. El SMAT aquí es cada vez más agresivo, matan gente también, pero aquí la gente digamos, no hace mucho porque como acá sí no cumplen los protocolos, yo me imagino que es que en Estados Unidos la gente se ha envalentonado porque hay unos protocolos de derechos humanos que se cumplen. Por ejemplo, disparar los gases hacia el cielo para que caigan de arriba abajo. Aquí se lo disparan al ojo. Entonces, obviamente, la gente se ha asustado y el miedo pues ha evitado que esto pase a mayores. Y entonces le sacan los ojos a los estudiantes, les disparan a la barriga, o sea, con unos tarros así gigantes, a veces los matan. Las balas de goma, por ejemplo, una bala de goma, si me la disparan en la espalda, pues no me mata, me aturde y seguramente me saca la protesta, pero si se la disparan a la cabeza, como a Dylan Cruz, pues lo matan. ¿Ves? Entonces son distintos accionarios y yo pienso que el de la policía, el del SMAT en Colombia es muy, muy brutal, es una cosa asesina realmente. Senador, vamos llegando al final de esta entrevista. Cuéntenos si hay algo más que haga falta conversar, si hay algo que nos quiera contar y a todos los seguidores que están en este momento conectados con Hábleme Claro. No, pues para charlar aquí nos da la madrugada. Hay muchos temas, más bien yo les pediría que si les gusta la charla y no sé, en 6 meses o de otro tiempo podemos seguir hablando de otras cosas. Por ahora creo que está bien todo. Me siento muy satisfecho. Senador, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de antemano. Gracias a todas las personas que se conectaron. Nuestro primer invitado en esta nueva plataforma. Nosotros estábamos ya en varias redes sociales, pero decidimos dar ese paso más que nos hacía falta, tener nuestro propio portal, eh, tener una forma más cercana o más sencilla de llegar a aquellos que de pronto no están usando las redes sociales y por eso hemos decidido dar este nuevo paso. Bueno, bien, los felicito. Es un emprendimiento, ojalá que todos los emprendimientos sean exitosos como este que ustedes están haciendo. Y bueno, estaré dispuesto también a compartir esta entrevista en mis redes. Gracias, Senador, Natalia.
gracias por habernos acompañado, gracias por la invitación, por haber aceptado nuestra invitación. Les agradecemos también a ustedes por haberse conectado con nosotros. Les recordamos que este martes a las 7 de la noche vamos a tener otra entrevista con otro personaje que por estos días les estaremos contando de quién se trata. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan y estén pendientes de la información. En Facebook nos encuentran como Hábleme Claro y en Twitter nos encuentran como, y perdón, en Instagram nos encuentran como @hábleme.claro, @hábleme.claro. Allí pueden estar pendientes de toda nuestra información, de nuestras noticias, enviarnos también sus denuncias, preguntarnos cualquier tipo de información que les gustaría saber para que podamos tener al alcance de la mano de todos ustedes. Gracias por haberse conectado con nosotros. Feliz noche, senador. Muchas gracias. Bueno, gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Gracias a todos.